Hola, en este video veremos la jerarquía de las operaciones matemáticas en el conjunto de los números reales, preparándonos para la universidad. Soy Vilma Giudice y los acompañaré en este camino del conocimiento. Para realizar un ejercicio, lo primero es identificar cuáles son los términos en él. Para ello examinaremos la ecuación buscando los signos más y menos, ya que ellos son los símbolos que separan los términos. O sea, ese conjunto de operaciones que entre sumas y restas siempre figuran. Eso sí, mientras no haya paréntesis, corchetes o llaves, ya que estos modifican la ubicación de cada término. Una vez identificados los signos más y menos, se procederá a separar en términos. Esto en realidad es una marca que puede ser visual o escribiendo mediante un arco o una línea para no perder de vista cada uno de ellos. Por ejemplo, la separación de términos en esta ecuación sería de cada más a cada menos o entre más y menos. El signo igual es el último símbolo que da la ecuación y hasta ahí vamos a llegar. A partir de acá comenzamos a resolver las operaciones en cada término teniendo en cuenta qué operación se debe realizar primero. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos en una misma ecuación paréntesis, llaves o corchetes? Deberíamos ver, en realidad, desde el inicio los signos más y menos que no están encerrados entre ellos. Podría ser que no haya ninguno, lo que indicaría que hay un solo término. En nuestro caso, hay dos términos. El signo más está fuera de las llaves y nos permite ver dos términos. Las operaciones tienen jerarquía y de acuerdo con ellas será el orden en que deberemos realizarlas. Antes de comenzar cálculos hay que identificar si el ejercicio tiene paréntesis o no, a fin de determinar qué estrategia seguir para resolverlo. Si tenemos operaciones simples sin el uso de paréntesis, se deberá usar el orden específico de cada operación. La suma y la resta tienen el mismo nivel jerárquico, el producto y la división también. Las potenciaciones y las radicaciones son del mismo nivel. Las del mismo nivel es indistinto cuál vayamos a resolver primero, pero de acuerdo con los niveles jerárquicos, primero se resuelven las potenciaciones y las radicaciones. Segundo, deberemos realizar los productos y las divisiones. Y por último, las sumas y restas de los términos. Todo esto, operaciones simples, sin el uso de paréntesis. Las operaciones con paréntesis, corchetes y o llaves cambian el orden jerárquico de resolución. Las expresiones entre paréntesis se resuelven primero y finalizada su resolución se quitan los paréntesis. Luego se resuelven las operaciones entre corchete, se los quita y por último se resuelven aquellas expresiones entre llaves. Una vez eliminados estos símbolos, se resuelve de acuerdo con la jerarquía natural de las operaciones. Veamos un ejercicio. Al colocarle paréntesis, corchetes y llaves, nos quedó un único término. Por lo tanto, comenzaremos a resolver en este término las operaciones que están entre paréntesis. 5 menos 2, 9 menos 7. Con eso obtenemos un conjunto de términos dentro del corchete en el cual hay algunos productos. Resolveremos los productos. Luego resolveremos la suma entre los corchetes, para poder luego sacar esos corchetes y realizar la operación que está entre las llaves. Una vez resuelta la operación entre las llaves, quitaremos las llaves para realizar por último el producto, que es la única operación que nos quedó, obteniendo así el resultado. Con operaciones complejas, como por ejemplo una potenciación aplicada a sumas o a restas o radicaciones aplicadas a sumas o restas, cambia el orden de realización de las operaciones, ya que hay paréntesis. En este último caso, aunque no hay paréntesis, es como si lo hubiera,
Por eso primero debemos realizar la suma o la resta para luego efectuar la potenciación o la radicación. El orden jerárquico ha cambiado debido a los paréntesis. En el primer ejemplo, primero deberemos sumar S más T para luego elevar ese resultado a la potencia N. Primero la suma, segundo la potenciación. En el segundo caso, tenemos una resta a la que se le ha aplicado una radicación. Acá no vemos los paréntesis, pero es como si estuvieran. Por lo tanto, primero se resuelve la resta entre X y Y para luego llevar a cabo la radicación. En el tercer caso, tenemos la radicación aplicada al producto de una suma por una resta, A más B por C menos D. Entonces, primero la suma, porque está entre paréntesis, entre A y B. Luego, la resta entre C y D. Estos resultados los multiplico entre sí y al valor obtenido le aplico la raíz cuadrada. O sea, primero la suma y la resta, segundo el producto, tercero la radicación. En este último caso, primero tenemos una potenciación aplicada a una suma de productos. Deberemos realizar el producto de E con F y de G por H, para luego sumar estos dos últimos valores y al resultado elevarlo al número n. Primero los productos, segundo la suma, tercero la potenciación. Han cambiado el orden jerárquico. Volviendo a la jerarquía de las operaciones, si tenemos paréntesis, corchetes o llaves, debemos utilizar primero las operaciones entre ellos e ir quitándolos a medida que dentro de ellos queda un único número real. Luego realizaremos entonces las potenciaciones o radicaciones, luego los productos o divisiones, para llevar a cabo por último las sumas o restas. Resolvamos un ejercicio. Como este ejercicio no tiene ni paréntesis, ni corchetes, ni llaves, trabajaremos siguiendo la jerarquía natural de las operaciones. Primero separaremos en términos y en cada término resolveremos primero la potenciación o las radicaciones, luego los productos, para finalizar con las sumas y o restas de acuerdo con la jerarquía de las operaciones. Antes de continuar con el ejercicio, quiero hacer una aclaración. Como no podremos escribir todas las operaciones en un mismo renglón, finalizaremos cada renglón con un signo igual. Y comenzaremos el siguiente renglón con otro signo igual. Esto indica el signo igual al final que esta operación continúa resolviéndose en el próximo renglón. Y el signo igual al inicio indica que esta operación viene de una operación dada en el renglón anterior. Cuando no podemos llegar a escribir toda la secuencia de operaciones, podremos cortar en términos, o sea, finalizar nuestro conjunto de operaciones con un más o con un menos y por debajo comenzar con el mismo signo, o un más o un menos. Veremos ejemplos concretos más adelante. Continuemos entonces con el ejercicio. Vemos que realizamos en cada término su operación. Hicimos el producto, hicimos la división, hicimos la potenciación y la radicación. En cada uno llevamos a cabo sus operaciones. Luego, realizamos en los términos que aún nos haya faltado completar el orden jerárquico, realizaremos, como en este caso, realizamos el producto, para luego, de manera más sencilla, sumar todos los positivos, sumar todos los negativos y restarlos entre sí, obteniendo así nuestro resultado. Ya resolvimos este ejercicio,
pero para cambiar el orden dado por la jerarquía de las operaciones, deberemos utilizar paréntesis, corchetes y llaves. Veamos cómo resolver este ejercicio en el cual hemos introducido un par de paréntesis, un par de corchetes y un par de llaves, modificando así la cantidad de términos que antes teníamos. En este caso, primero voy a tener que separar en términos, como siempre, y vemos que hay un solo más dividiendo o fuera de las llaves, permitiéndonos tener dos términos. En cada término puedo ir trabajándolo. Recordemos que el próximo conjunto de operaciones deberán comenzar en el próximo renglón con un igual, para decir que esto es continuación del mismo ejercicio. En cada término vamos a ir resolviendo de acuerdo con la jerarquía de las operaciones o de los paréntesis, o de las llaves, o de los corchetes. Entonces, primero vamos a resolver la radicación, que está en un término solito, y la división, que está entre paréntesis, en uno de los sumandos del paréntesis. Así que resolvemos entonces la división. A continuación, haremos la suma para poder quitar los paréntesis. Con esto ya podemos llegar a hacer la resta dentro de los corchetes para después poderlos quitar. ¿Cuándo lo quitaremos? Cuando realmente hagamos la potenciación. Hecho entonces la potenciación, vamos a poder resolver o quitar, mejor dicho, los corchetes. ¿Qué nos queda ahora por resolver? Dentro de las llaves, el producto. Para a continuación poder utilizar ese llave, ese signo, que a veces se utiliza todo paréntesis. Reemplazo corchetes por paréntesis y llaves por paréntesis. Eso si estoy usando una calculadora o en una computadora. Entonces tenemos que resolver ahora la potenciación. Resuelta la potenciación, podemos quitar las llaves. 8, en realidad, es 2 al cubo todo es 2 a la novena, nos queda 512. 512 por 2, resolviendo ese producto nos da 1024, sumándole 6, resolvemos la suma y nos da 1030 el resultado del ejercicio. Queda claro con este ejemplo que es importante respetar el orden de las operaciones para llegar al resultado de un problema, resultado que tiene que ser único. Ambos ejercicios dan resultados distintos porque son ejercicios diferentes. Toda operación implica reglas a seguir. No está permitido en el conjunto de los números reales todo, y el orden en que debemos realizar las operaciones es importante para llegar así a un único resultado, tanto ustedes como yo. En el próximo video veremos las propiedades de los números. Nos vemos, hasta la próxima.